Carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. Ministro, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Gisela. Aquí a las órdenes, un saludo cordial para ti, para toda la cabina y todos los seguidores y radioescuchas tuyos y de esta estación de radio FM Mundo. Muy amable, ministro, muchísimas gracias. Ministro, tengo aquí algunos datos. El Estado debía pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 268 millones de dólares para cubrir el aporte público para el pago de pensiones de los jubilados, el Seguro Social Campesino y de riesgos del trabajo, pero solo desembolsó 1.7 millones hasta el 28 de febrero. También hay retrasos del Estado en los gobiernos autónomos descentralizados y algunos otros cuantos rubros en los que está atrasado el Estado. ¿A qué se deben estos retrasos en el cumplimiento del presupuesto, ministro? Sí, esa información es imprecisa. ¿Me la puede precisar, por favor? Atrasos en finanzas públicas deberían de pasar 90 días. Entonces estamos 3 de marzo y estamos hablando de cosas del 28 de febrero. Entonces hay 90 días para pagar. No podemos pagar por adelantado. Pensemos en el tema de los GATS. A los GATS se les paga el modelo de equidad territorial, el MED. Dos cosas. Lo primero, en este año 2023, los recursos que corresponden del gobierno que se entregan al modelo de equidad territorial, más de 3.200 millones de dólares, es el punto más alto de la historia económica contemporánea. Nunca antes se han entregado tantos recursos como se está presupuestando destinar este año, número uno. Y número dos, nosotros pagamos el modelo de equidad territorial en 30 días, es decir, enero se paga en febrero, febrero se paga en marzo, marzo en abril y así sucesivamente. Pero eso es lo que hacemos nosotros, porque en gobiernos anteriores se demoraban meses en pagar. De hecho, te cuento, y a la audiencia para que conozca, que en el mes de julio del año pasado, cuando entré al Ministerio de Economía y Finanzas, historia larga, corta, nos encontramos que el gobierno debía a los GATS, juntas parroquiales, municipios, prefecturas, 179 millones de dólares, pero no era el gobierno de Lazo, o sea, no era una deuda del año 2022 o del 2021, era una deuda del año 2015, 16, 17, 18, 19 y 20. 7 años atrás, de 2 gobiernos anteriores que vinieron, despilfarraron, se fueron y dejaron un hueco que tuvo que llegar este gobierno para pagar. Pero, ministro, un programa de pago de julio del año pasado a julio de este año y eso se ha ido pagando con normalidad. Pero no se había dicho dentro de esa programación que incluso estaba dentro del presupuesto, ya estaba presupuestado del Ministerio de Finanzas para los GATS una transferencia de 551 millones de dólares entre enero y febrero, pero solo se pagó 164 millones. ¿Eso qué es? ¿Eso no es retraso entonces? No, eso no es preciso. Enero se paga en febrero, febrero se paga en marzo y así sucesivamente, pero eso por política nuestra, porque gobiernos anteriores tomaban meses. Entonces no existe ningún atraso y, insisto, 2 cosas. La cantidad de recursos que hemos transferido el año pasado y lo que estamos transfiriendo este año presupuestado para el modelo de equidad territorial para los GATS es el más alto de la historia económica del Ecuador, fácilmente comprobable, alrededor de 3.200 millones de dólares. Y 2, se paga mes a mes, muy distinto de lo que se hacía antes, al punto que cuando yo llegué encontré deudas de 7 años atrás. Entonces, ¿cómo es posible que no se haya pagado, pero que gobiernos anteriores no hayan, o sea, gobiernos seccionales, no hayan cobrado? ¿Cómo es posible que hayan dejado de tener deudas de 7 años? Increíble. Tuvo que llegar el gobierno de Guillermo Lazo para poner ese orden fiscal y enfoque en lo social. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Sembrando orden fiscal para comenzar a cosechar mayor inversión social, que tiene que ver con más inversión en el frente social, salud, educación, trabajo, vivienda, bienestar social, tiene que ver con más recursos para obra vial y tiene que ver con más recursos para seguridad, que son las necesidades más sentidas de toda la ciudadanía que nos está escuchando. Ahora, ministro, dígame si este dato es preciso o no lo es. Entiendo que el gasto público en los sectores de salud, educación, seguridad y obra pública creció 4% en el primer bimestre del año y sumó 1.297 millones. Pero la cifra todavía no supera a la alcanzada en los primeros meses del 2020, cuando el gasto público llegó a 1.305 millones. ¿Es así? No, no es correcto tampoco.
El presupuesto general del Estado para el año 2023 son 31.500 millones de dólares, no solamente que supera pues al año anterior, sino todos los demás años. Y lo particular del presupuesto de este año, digamos que no solo se trata de aumentar el presupuesto. Aumentar el presupuesto significa tener más gasto, pero tener ingresos que sustenten ese gasto, sino que nosotros, cuando hicimos el presupuesto, hicimos dos cosas que son difíciles de hacer. Aumentar el presupuesto, es decir, aumentar la inversión social, pero bajar el déficit fiscal, porque este año el déficit fiscal, las necesidades de financiamiento son menos que el año pasado. Este año son 7.500 millones de dólares. Esa es la plata que no tenemos, que tenemos que conseguir, que financiar. Pero el año pasado fueron 9.500 millones de dólares, o sea, 2.000 millones más que tuvimos que ir a financiar en el mundo. Entonces, es una buena gestión lo que nos permite ir aumentando el presupuesto, la inversión social, a la vez que hemos venido reduciendo ese déficit fiscal y las necesidades de financiamiento. Solamente parar una cápsula ahí conceptual, que nadie tiene por qué saberlo. ¿Cuál es la diferencia entre déficit fiscal y necesidades de financiamiento? Déficit fiscal es la diferencia de ingresos y gastos. Como el presupuesto de una persona. Digamos, entra 1 y gasto 2, me falta 1, ese es el déficit. Aparte, se tienen 2 rubros más, amortizaciones de deuda y cuentas por pagar. Entonces, la suma de estas 3 cosas, el déficit fiscal, amortizaciones de deuda y de cuentas por pagar, te da las necesidades de financiamiento, que es toda la plata que se necesita para financiar tu presupuesto y tenerlo cerrado. Eso, este año, 7.500 millones de dólares. ¿Cómo lo financiamos? Con mucho cuidado, principalmente trabajando con organismos internacionales, específicamente los multilaterales. ¿Cómo es posible que nos den recursos? Gracias a que el Ecuador, por primera vez en 2 décadas, el año pasado, culminó con éxito el acuerdo con el FMI. Si no hubiéramos logrado eso, hoy no tuviéramos cara ni aval para conseguir el financiamiento. Como logramos algo que nadie había logrado en décadas en el Ecuador, eso nos dio un aval en un año tan complicado como este, no en Ecuador, en el mundo, para poder conseguir el financiamiento de Banco Mundial, BID, CAF, entre otros organismos multilaterales principalmente. Ministro, gracias por las aclaraciones, por las precisiones que usted nos acaba de dar y sobre todo por las explicaciones. Pero, ¿por qué, si es como usted dice y pues hay un manejo de finanzas públicas bueno, no se ve esto reflejado en la satisfacción de la ciudadanía sobre el gobierno y su gestión? Bueno, yo diría 2 o 3 cosas. La primera, es normal que la ciudadanía, y me incluyo como ciudadano, querramos siempre estar mejor, querramos mejorar nuestra situación. Eso es lo normal y hay que ser empático. Y cuando uno está en la función pública, yo vengo del sector productivo, actualmente estoy en la función pública, uno tiene que ser empático, conectarse con la gente y el sentido del trabajo que uno hace es poder mejorar justamente esa expectativa natural de mejorar. Yo diría, eso es lo principal. Esa empatía con la realidad, número 1. Número 2, tenemos que ver ya cuáles son los datos que matan los relatos de lo que ha estado pasando en la economía. Lo que hablábamos hace un ratito, finanzas públicas, sería parte de la macroeconomía, pero tal vez lo que a la gente que nos escucha más le interesa es la microeconomía y el pulso de la microeconomía, como aquí, si me toco las venas y escucho los latidos, si quisiéramos tocarle el pulso de la microeconomía ecuatoriana, necesariamente tendríamos que hablar de las ventas. Y la historia larga, corta con las ventas, la facturación reportada al SRI en el Ecuador en el 2022 fueron 225.000 millones de dólares. Ajustado por inflación, es la cifra más alta de la historia económica del Ecuador y supera largo la prepandemia, el 2019. La economía se divide en 20 sectores: comercio, industria, turismo, construcción, agricultura, etcétera. Y de acuerdo al SRI, 20 de los 20 sectores crecieron. ¿Qué hicimos para que crezcan? Bajamos los impuestos. Este año el impuesto a la salida de divisas lo estamos bajando del 4 al 2%. El año pasado estaba en 5, lo bajamos a 4 y recaudamos más. Este año lo llevamos al 2%. Y aquí comento una cosa. Mucha gente que le gusta hablar de qué hubiera pasado si el Ecuador se iba para otro lado hace un par de años. Había un programa económico de una alternativa política que planteaba subir el impuesto a la salida de divisas, que estaba en 5, no al 10, no al 12, no al 15, sino al 20 y tampoco al 25, sino al 27%. Entonces, mientras unos plantearon subirlo al 27%, nosotros lo planteamos bajar a 0 y ya lo hemos bajado a 3,75 y vamos rumbo al 2% este año y el próximo año al 0%. Y también le hemos inyectado una cantidad de recursos sin comparación desde la banca pública a la base de la pirámide microproductiva. ¿Cuánta plata metimos el año pasado? 6.222
millones de dólares. Ministro, ¿cuánta gente se benefició? 3 millones de ecuatorianos. 3 millones de ecuatorianos recibieron de la banca pública, estamos hablando BEDE, CONAFIPS, Banecuador, CFN, 6.222 millones de dólares. No estoy diciendo lo que vamos a hacer, estoy contando lo que ya hicimos. Eso es un estrato social medio. En el estrato social más vulnerable, el año pasado, duplicamos la cobertura social. Antes del presidente Guillermo Lasso, 1 millón de ecuatorianos de los más vulnerables recibían bono social, una transferencia monetaria mes a mes para poder salir adelante. 1 millón de personas. Ministro, actualmente lo reciben 1.9, es decir, 1.900.000 ecuatorianos son beneficiarios mes a mes de las transferencias monetarias. Es decir, en palabras sencillas, hemos duplicado la cobertura social. Entonces, 2 millones de ecuatorianos actualmente mes a mes reciben un bono social y 3 millones de ecuatorianos el año pasado, otro segmento de la sociedad, otro estrato social, recibieron 6.222 millones de dólares de la banca pública. Entonces, yo creo que son elementos que se tienen que contrastar y de ahí se entiende que las ventas del año pasado fueron muy altas a pesar de problemas estructurales de toda la vida que tiene el Ecuador. Ministro, ¿se ha visto reflejado ese manejo financiero que usted califica como muy bueno y enfatiza en decirlo? ¿Se ha visto reflejado en obra pública y gasto social? Bueno, gasto social me lo acaba de explicar, obra pública. Sí, lo primero, yo no me califico porque sería, digamos, como verse el ombligo. Entonces, yo creo que eso ya le corresponde a la gente. Pero con respecto a la pregunta de obra pública, yo quisiera contar 3 cosas. Las obras porque la politiquería dice, no han hecho una obra. Entonces yo quisiera responder eso. Dice que no han hecho una obra. Quiero decir 3 cosas. Un par de obras que hemos hecho, un par de obras que están en ejecución y algo más. Entonces, por ejemplo, nosotros ya inauguramos, el presidente de la República inauguró el Hospital Miguel Alcíbar de Bahía de Caracas, fueron 36 millones de dólares en infraestructura. También el Hospital General Rafael Rodríguez Zambrano de Manta, fueron 33 millones de dólares en infraestructura. Ya inaugurado, la avenida Casuarina en Monte Sinaí, 11 millones de dólares, una gran solución vial. El Aeropuerto Internacional de Eloy Alfaro, fueron 30 millones de dólares. En Manta, la avenida educativa José Joaquín de Olmedo en Samanes, en Guayaquil, 7 millones de dólares, la vía puerto-aeropuerto en Manta, 2 millones de dólares, centros de salud tipo C en El Oro, en Brisas, en Paraíso, 3 millones de dólares, la solución a ese problemón del socavón en Nabón, 2 millones de dólares, unidades educativas en Quevedo, como la Quevedo y la Nicolás Infante Díaz, 10 y 11 millones de dólares respectivamente. La lista es larga, digamos, pero ya acabo de resumir un par de cosas. Y luego cosas que están en este instante en ejecución, que está la obra pública martillándose en este instante, en proceso de ejecución, el corredor Chongón-Santa Elena, 42 millones de dólares. Ya hemos inaugurado, el presidente ya ha inaugurado varios tramos. Carretera Las Golondrinas San Juangal, en Imbabura, 60 millones de dólares. La carretera Baeza Reventador en Sucumbíos, 18 millones de dólares. La carretera Pedernales Rocafuerte T de Buenos Aires en Manabí, 26 millones de dólares. Carretera Quinindé, Las Golondrinas en Esmeraldas, 43 millones de dólares. Carretera Y Calderón, Y Las Peñas en Esmeraldas, 20 millones. Me puedo ir de largo porque la lista ya es se fue de largo, pero ya me fui de largo, sí. Entonces, sí. Y lo último, ya no voy a leer otro listado, pero no voy a recitar un listado, pero serían las obras que se hicieron el año pasado, unas y otras, las que estamos haciendo este año, con plata de la banca pública, específicamente el BEDE, el Banco de Desarrollo, el Banco del Ecuador, que le entregamos esos recursos a GATS, pequeños, medianos GATS, municipios, prefecturas. Por ejemplo, en Manta, el sistema hidrosanitario más moderno que hay en Manabí, entregó el presidente de la República 44 millones de dólares. Personalmente estuve en la mancomunidad Santo Domingo, La Concordia, en Santo Domingo Los Áchilas, entregamos 14 millones de dólares para el centro de faenamiento. Ministro, no me va a alcanzar a conversar todo lo que tengo que conversar con usted si se pone a seguir leyendo cada uno de los puntos de su lista, pero quisiera hablar de algo muy importante pero también. Creo que queda claro. Clarísimo. Creo que queda clarísimo de que cualquier persona que te dice a ti, viéndote a la cara, que no han hecho una obra, está mintiendo. ¿Y qué pasa con el riesgo país, ministro, que llegó a 1.632 puntos, el nivel más alto en lo que va del año? ¿Por qué y cómo nos afecta? Me está midiendo el riesgo político porque en la Asamblea están especulando o avanzando con un potencial juicio político al primer mandatario. Entonces eso genera inestabilidad política, evidentemente. Entonces,
¿Qué mide el riesgo país? El riesgo de que un país no vaya a pagar porque no tenga la capacidad o la voluntad. Ecuador tiene la capacidad y tiene la voluntad, pero si el día de mañana, eventualmente, a partir del 25 que es el periodo de un nuevo gobierno, si no tienes una continuidad democrática, más allá de que sea una reelección del presidente de la República, una continuidad democrática, porque aquí en Ecuador estamos debatiendo democracia versus anarquía, digamos. Entonces, si no hubiera esa continuidad democrática y tuvieras una suerte de regreso del populismo económico, lo que tiene miedo el que le presta plata al Ecuador es que le vayan a hacer lo que ya le hicieron hace unos años, que fue declararse locos y no pagarle. Entonces, como hicieron eso, es que el riesgo país te castiga, porque se aumenta la expectativa que ¿Y por qué ahorita? Porque lo que se está midiendo ahorita es esa inestabilidad política. ¿Y cuál es el problema? O sea, me está diciendo que los problemas políticos actuales pues afectarían a la economía, a la estabilidad económica del país o a la visión de la estabilidad económica que tiene el exterior de nosotros, más bien. Correcto. Digamos que hay dos capas de repercusión, como cuando tiras una piedra en un lago y ya va haciendo zapitos y va haciendo estas ondas expansivas. Entonces, un primer golpe que tienes hacia afuera es que la persona que está afuera dice, a ver, ¿qué está pasando en el Ecuador? ¿Por qué se cuestiona la democracia? Porque esto no se trata de fortalecer a un gobierno, esto se trata de que como país debemos ser un país serio, democrático y fortalecer la democracia. Y de hecho, hoy he podido ver, no sé si ustedes ya lo han podido ver, algunos comunicados de organismos internacionales, de expresidentes de la República de toda Iberoamérica, gente muy prestigiosa diciendo, hey, ¿qué está pasando en la Asamblea de Ecuador? Cuidado, van a intentar no estar dentro de la democracia, sino entonces usted no cree, ministro, anárquica, que el gobierno pudo haber fallado en implementar políticas financieras que vengan de la mano con una gobernanza adecuada para no incrementar el riesgo país? Creo que eso es una narrativa que se quiere instalar, pero es absolutamente falsa, porque esto es como que los politiqueros que están generando el caos, que está claro quiénes son, están en la bicicleta que se llama Ecuador, ¿no? Entonces le meten el palo en las ruedas y luego se caen de bruces y se cargan al país con ellos. Y luego no saben por qué están generando el caos y por qué están generando inestabilidad política y por qué el efecto de todo eso es que la gente que está afuera no te considere que sea serio. Entonces hay que contrastar dos cosas. Por un lado, la solidez de los fundamentos económicos del Ecuador es algo bueno para los ecuatorianos, pero eso se choca con la incertidumbre política de los políticos en la Asamblea y también en otras partes. Y ya en la práctica, ministro, ¿cómo afectaría este incremento del riesgo país al gobierno que tenía como uno de los pilares el manejo económico de la inversión extranjera? Es decir, que entre mucho dinero con empresas internacionales al país. ¿Cómo afecta ese aumento del riesgo país en ese pilar que mantuvo el gobierno? Primero, esto no afecta al gobierno, afecta a los ecuatorianos, a los ciudadanos. Me refiero a esa intención o a esa propuesta que hizo el gobierno de un manejo económico en donde esté el impulso de la inversión extranjera. A ese punto específico. ¿Cómo afecta? Ecuador no puede parar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El presidente de la República el día de ayer fue y regresó, estuvo en Costa Rica y firmó un acuerdo de libre comercio con Costa Rica, economías complementarias, vamos a exportar más, producir más, generar más ventas, fortalecer el poder adquisitivo también de los ecuatorianos, gracias a los productos que allá vengan para acá, sobre todo en temas de tecnología, medicinas, etcétera. Entonces, esas son las cosas que tienen que suceder en el país, tener más acuerdos de libre comercio, y eso un poco choca con las ganas de generar caos de gente que debería estar trabajando por el Ecuador y no para ellos. Entonces, al final, nada, en economía, que es lo que nos compete a nosotros, tenemos una economía que está volcada a la inversión social. Hace un rato que me preguntabas cuánto era el presupuesto, te decía 31.500 millones de dólares el presupuesto, pero es que la mitad de ese presupuesto, 15.200 millones de dólares, el 49%, es inversión social. Entonces, en la medida que hemos duplicado la cobertura social, porque sería bueno que esos politiqueros hablen con 2 millones de ecuatorianos que reciben ayuda social del gobierno, que Guillermo Lasso les ha duplicado, era 1 millón, ahora son casi 2 millones. Sería bueno que esos politiqueros hablen con esos 3 millones de ecuatorianos de un estrato social medio, 3 millones que recibieron
recursos de la banca pública y antes no los habían recibido. Ahí ya vamos 5 millones de ecuatorianos. Entonces, hay que también conversar con estratos de la sociedad más amplios. Hay problemas graves en el Ecuador de toda la vida, hay problemas coyunturales también, está el tema de la inseguridad, pero este gobierno está luchando contra eso, porque este es el gobierno que le ha destinado los recursos para fortalecer el presupuesto de seguridad, 3.400 millones de dólares el presupuesto sectorial de seguridad, y eso, desde que Guillermo Lasso es presidente, ha permitido, por ejemplo, que Ecuador tenga 390 toneladas de droga incautadas, más droga que todos los gobiernos anteriores. Eso te demuestra, uno, lo que se está haciendo, y dos, que en el país está entrando droga con mucha fuerza, y cada vez que se incauta droga alguien pudiera pensar, bueno, ¿eso qué importa? Lo que pasa es que la droga, 1/3 de la droga incautada, no tiene por destino usar el Ecuador como país de paso, sino quedarse en el Ecuador para envenenar a la juventud. Incautar droga salva vidas. Se me acaba el tiempo y sí quería conversar con usted sobre qué pasará en el caso de que se realizara una nueva paralización nacional, como anuncian algunos sectores del movimiento indígena. ¿Qué pasará con las proyecciones del gasto público? ¿Qué podría sucederle al país? Bueno, lo primero, creo que la gente, la inmensa gran mayoría de la gente que nos está escuchando, viendo, y lo que no nos están escuchando, pero también piensan que Ecuador tiene que trabajar, producir y vivir en paz. O sea, la gente quiere vivir en paz, quiere tener la capacidad de poder producir y salir adelante. Entonces nadie quiere paralizar, la gente quiere trabajar, y de eso se han hecho eco todos los gremios empresariales del Ecuador, y digamos, eso es un tema que hay perfecta sintonía, sector público, sector privado. Es un grupo minúsculo de personas que se les da micrófono que quieren paralizar. Bien, una cosa es protestar, lo cual es legítimo y es bienvenido, eso está muy bien, eso es democrático. Otra cosa es paralizar las vías. El Código Orgánico Integral Penal prohíbe paralizar la vía pública, porque hay gente que se muere cuando una ambulancia no puede pasar por una carretera, para dar un ejemplo concreto. Entonces, la visión de nosotros es que Ecuador no puede parar. Recordemos que los 18 días de paralización del mes de junio del 2022 le costaron al país 1.150 millones de dólares. Entonces, es como dispararse en el pie. No, Ecuador no gana absolutamente nada cuando nos quitamos la posibilidad de producir y salir adelante. Entonces, la expectativa nuestra desde la cartera de Economía y Finanzas es seguir trabajando por tener una economía cada vez más fuerte. No solo la macroeconomía, sino de manera más importante la microeconomía. Y tal vez, ya sé que estamos cerrando estos comentarios, te quiero dar una primicia, porque lo acabamos de comunicar y que yo haya visto, no ha salido en ningún medio. Hoy día en la mañana estuve en un medio de comunicación, pero todavía no se publicaba, entonces no lo podía decir. Ahorita lo puedo decir. Nosotros acabamos de eliminar el arancel a la importación de baterías de litio, algo que fue un pedido del sector productivo, específicamente el sector camaronero industrial, que es el que genera más divisas para el Ecuador, 7.500 millones de dólares en exportación, y esto no solamente sirve para más exportaciones, más producción y más generación de empleo en ese sector, sino que sirve para tener una transición ecológica hacia una economía más sostenible y sustentable, una economía verde. Con esa buena noticia me voy a quedar, ministro, porque se nos acabó el tiempo. 25% al 0% hemos bajado el impuesto para fortalecer al sector productivo. Muchísimas gracias, ministro. A ti, gracias. Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas.